Mi nombre es Jonathan Cirino, Dios les bendiga, líder del Ministerio La Puerta. En el día de hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y quisiera empezar con el título de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título de esta palabra viene siendo Entendiendo la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué quisiera llevar esta palabra y por qué el Señor la puso en mi corazón? Y es que muchas veces queremos ser más efectivos en el Evangelio, lograr muchas cosas e inclusive nos proponemos muchas metas. Cosas que queremos hacer para el Señor y eso está muy bien y debe de ser así. Pero pasa que cuando no entendemos algunos principios, ¿verdad? De lo que es el Evangelio, en este ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando del Espíritu Santo, no logramos esa meta, que es poder ser efectivos y poder impactar vidas y poder lograr lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Así que yo quisiera comentarles rápido, ¿verdad? Por así algo breve, lo que me pasaba a mí en ejemplo, ¿verdad? Cuando yo no entendía esta promesa del Espíritu Santo. Me sucedía mucho, por ejemplo, que no me sentía seguro como tal a la hora de poder ministrar, de poder orar por alguien. No me sentía, vamos a decirlo así, nunca me sentía preparado. Y el error de esto es que yo en ese momento, ¿verdad? No lo entendía, que el Espíritu Santo es el que obra a través de mí, no soy yo mismo. Y al no entender ese principio básico, ¿verdad? De lo que puede causar el Espíritu Santo a través de mí, pues yo no lograba muchas cosas. O sea, les digo que ni siquiera podía orar por alguien. Decía que si, ¿verdad? Mi ejemplo era ese. Yo decía que si no podía, no sentía orar por una persona, no lo hacía, ¿verdad? Cuando no debe de ser así, y era porque no estaba entendiendo cómo funcionaba, ¿verdad? Esta vida en el Evangelio. Pero yo quiero leerles una porción de la palabra donde el mismo Jesús les habla a sus discípulos, se sentó con ellos y les explicó lo que es esta parte del Espíritu Santo. Así que, ¿verdad? Está en Juan capítulo 14, versículo del 14, perdone, versículo 15 al 26. Así que voy a leer. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Este era Jesús hablándole a sus discípulos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Dice, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado a que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que me aceptan, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, aman también a mi Padre. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces Judas, y no el Iscariote, dice, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir en cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece y reconoce mis palabras y no son las mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, esto es una parte bien importante, dice, Él les enseñará todo y les recordará cada una de esas cosas que les he dicho. O sea, en resumen, para que podamos entender un poquito más lo que les estoy diciendo con ¿verdad? Con esta porción de la palabra, es que Jesús ya estaba a punto, ¿verdad? De ser crucificado ¿verdad? Y de ir al Padre. Entonces, Él les explica, yo me voy, ¿verdad? Pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el abogado defensor, les dejaré el Espíritu Santo, que será el que les va a enseñar todo y los va a guiar. O sea, cuando uno entiende esta porción de la palabra, cuando uno entiende esto, que el mismo Jesús ¿verdad? Se los estaba diciendo a sus discípulos para que pudieran entender que no iban a estar solos aun cuando Él se fuera. ¿Qué pasa? Después de ver todo esto, uno entiende que, pues, que no
que no se basa solamente en lo que uno pueda lograr, sino en lo que puede hacer Jesús a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas cosas que yo me he dado cuenta que a veces pues no logramos como cristianos también, ya cuando uno está entendiendo quizás hasta cierto punto lo que es el evangelio, ya cuando uno dice pues mira, estoy marchando, estoy logrando todo lo que quiero, pero hay cosas que a veces no se logran. Entonces, por ejemplo, a veces nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, profetizarle a alguien, quizás sanar a una persona, lograr cosas que normalmente a través de nosotros mismos, no, con nuestra inteligencia o con nuestra, ¿verdad?, fuerza, no lo podríamos lograr. Y todo esto, ¿verdad?, se puede lograr cuando uno entiende que si uno tiene una relación con el Espíritu Santo constantemente, puede ser más efectivo en el Evangelio, que eso es otra cosa. Y ¿verdad?, uno, porque recuerden que el Espíritu Santo viene siendo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, Jesús Padre y Espíritu Santo, ¿sabes?, que viene siendo el mismo. Pero tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ahí es donde entendemos que todo lo que necesitamos lograr no es nosotros, sino el Espíritu Santo, es el que crea y puede provocar, ¿verdad?, lo que es ministrar a una persona. Puede provocar también lo que es como tal impactar una vida a través de una palabra, a través de una sanidad, a través de una libertad. Son muchas cosas que podemos lograr cuando estamos entendiendo este principio básico del Espíritu Santo. Y lamentablemente a veces no nos enseñan esto, ¿verdad? Que tenemos que entender que no se trata de lo que nosotros podamos lograr. Inclusive yo estuve buscando, ¿verdad? Porque todos nosotros queremos ver que mucha gente reciba a Cristo, mucha gente, ¿verdad?, que podamos ver también, inclusive un avivamiento en Puerto Rico, que es otra cosa que queremos ver, porque queremos ver que Jesús, ¿verdad?, impacte muchas vidas, que mucha gente no se pierda, que reciba a Jesús en su corazón. Y les comento rápido, yo estuve buscando, ¿verdad?, lo que son los avivamientos que ocurrieron durante, ¿verdad?, el transcurso de la historia. Y les cuento, yo encontré a esta persona, entre de los muchos avivamientos que hubieron, de los que pude encontrar un nombre en particular, y esta persona se llamaba, ¿verdad?, ya él no vive porque esto fue hace mucho tiempo, esto fue en 1857, si no me equivoco, ¿verdad? Fue hace mucho tiempo. Pero, ¿verdad?, les voy a contar lo que sucedió con él. Yo lo escribí en un papel aquí aparte, ¿verdad?, para poder leérselo. Se los voy a leer rápido. Esta historia a mí me impactó mucho. Así que, nada. Jeremiah Langford se llama la persona. Dice, en Estados Unidos, en el año 1857, la situación que existía era la esclavitud, rebelión y rumores de guerra. Pero en ese mismo año, en Nueva York, la clase de historia no menciona qué estaba ocurriendo. En la fecha de septiembre 3 de ese mismo año, un cristiano llamado Jeremiah Langford sostuvo su primer grupo de oración para hombres de negocio en ese tiempo. ¿Ves? Porque en ese tiempo, pues, había una manera de pensar diferente y trataron, pues, de imponer. Él trató de imponer lo que es como tal ese grupo de oración de hombres solos. Entonces, de ningún modo tuvo un éxito alentador y él estuvo distribuyendo volantes por semana. Con el tiempo, solo 6 hombres acudieron y luego la bolsa de valores colapsó. O sea que con el tiempo, él estuvo semanas repartiendo volantes, o sea, regando la palabra y dejándole saber a la gente lo que él quería lograr, que era una reunión donde la gente se pudiera unir con él, a orar, ser ministrados y todo lo demás. Pero una vez que logra por fin conseguir 6 personas, sucede que colapsa como tal la bolsa de valores en ese tiempo. Y eso provocó, ¿verdad?, siguiendo leyendo por aquí, y se provocó que miles de familias perdieran lo que tenían. Y eso no detuvo a Jeremiah, ya que uno de los mayores despertares espirituales ocurrió con su pequeño grupo, que oraban por las personas en la hora de almuerzo. O sea, él lo que hacía era que, como en ese tiempo la gente cuando iba a almorzar salía mucho a las calles, él aprovechaba en esa hora de almuerzo y ministraba a las personas que pudiera. Para diciembre, los 6 hombres que él había conseguido en ese tiempo ya habían convertido, escuchen esto, a 10,000 personas. Y no se reunían cada semana, sino cada día. Y de esta manera, el periódico de Nueva York se enteró y se regó la voz y siguió corriendo el avivamiento de estado en estado. Tanto así que los líderes de ese tiempo, por toda América, bautizaban unos 20,000 cada semana. Qué número más impresionante.
Y dice, eventualmente el avivamiento se esparció por todo el mundo. En Inglaterra, ciudades enteras recibieron a Jesús. O sea, se corrió hasta Inglaterra, de Estados Unidos que empezó. Tanto fue el impacto que algunas ciudades cerraron las comandancias debido a que no había crímenes. Y de esa manera un avivamiento empezó por un hombre que se movió en fe y cambió el curso de la historia. Y hoy en día debemos preguntarnos, ¿se podrá repetir la historia? Qué historia más impresionante, ¿verdad? Escuchar que, y eso fue hace mucho tiempo, como les digo, y inclusive creo que hay hasta una estatua de él en Nueva York del impacto que causó esa persona, ¿verdad? Al entender unos principios porque eso era otra cosa, que cuando yo buscaba también estos movimientos de avivamiento que ocurrieron en el transcurso del tiempo, había algo que siempre tenían en semejanza, y era que todos, y yo lo leía de esa manera, decía, y verdad, todas estas personas llenas del Espíritu Santo, y o sea que era algo que ocurría, tenían más o menos esa misma, ¿verdad?, descripción, decía, fulano lleno del Espíritu Santo, y seguían mencionando nombres, según yo iba viendo los diferentes avivamientos, o sea que ahí estamos entendiendo que además de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, también está la posición que uno asume, ¿verdad?, ante las circunstancias, ¿ves? Ante lo que puede ocurrir en el diario, ante lo que vea uno que frustre inclusive. Porque en el caso de él le pasó que no fue de un día para otro, que sucedió todo y que sencillamente impactó vidas rápidamente. Él tuvo que ir poco a poco, pero se movía en fe. Entonces, a veces también sucede lo siguiente, que pensamos, pues vamos entonces a meternos, ¿verdad?, a pedirle al Señor dirección y Dios mío, ¿verdad?, háblame, dime qué debo de hacer. Y entonces, pues nada, tomamos quizás hasta cierto tiempo, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, pidiéndole dirección al Señor. Dios mío, ¿qué debo de hacer? No encuentro la forma de hacer esto, aquello. Y eso está muy bien, ¿verdad? Yo encuentro que está perfecto que uno tome ese tiempo del cual uno le pide al Señor, Dios mío, muéstrame qué debo de hacer, porque debe de ser así. Pero también sucede a veces que cuando uno, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, ¿verdad?, cuando uno no solamente se dedica como tal más que a pedirle mucho a Dios, sino a decirle, Señor, me quiero sentar ahora o me quiero arrodillar y quiero escuchar tu Espíritu Santo. Ve, porque hay una gran diferencia entre pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y decir, Dios mío, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, no sé qué hacer, entre decir, pues voy a quedarme callado por un tiempo y yo quiero que tu Espíritu Santo me hable. Y cuando uno toma esa decisión de hacer un poco de silencio y decir, Espíritu Santo, estoy aquí, créanlo, hay una gran diferencia. Tú vas a pegar a sentir como el Espíritu Santo te habla, te dirige, te dice qué tienes que hacer. Inclusive, mira cómo es la cosa, cuando uno empieza a tener esta relación con el Espíritu Santo, pero que sea constante en el diario, no hay que estar esperando de momento como que, pues mira, deja ver, porque aparece una situación y uno dice, pues mira, déjame orar primero por eso, la verdad es que no sé, ¿verdad? No se me ocurre qué puedo hacer, pero como les digo, cuando uno tiene esa relación constante con el Espíritu Santo, no estamos quizás hasta cierto punto diciendo, pues mira, me voy a apartar y pues deja ver qué pasa. Y sí hay decisiones que tenemos que tomar que no pueden tomarse a la ligera. No me malinterpreten, esa no es la idea, no es eso. Pero la gran diferencia está en que cuando decidimos estar todo el tiempo en conexión con el Espíritu Santo por experiencia propia, no tengo que estar todo el tiempo arrodillándome, pidiéndole al Señor, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mira cómo es la cosa, el Señor me decía muchas veces, en vez de moverte, me estás pidiendo tanto y esta palabra me daba a mí el corazón bien fuerte y yo decía, Señor, wow, qué fuerte. Y me estás pidiendo tanto cuando, mientras tú estás rodeado pidiéndome mucho, lamentablemente el enemigo no está descansando, ese es el detalle. Que mientras nosotros nos detenemos y seguimos pensando qué vamos a hacer porque no tenemos la dirección del Espíritu Santo, el tiempo lamentablemente, el enemigo no va a decir, y por ejemplo, Satanás no va a decir, pues mira, a lo que tú decides arrodillarte 3 semanas, un mes o el tiempo que te tomes, pues yo voy a quedarme o coger un descanso contigo, o, no o un descanso, por decirlo él, a lo que tú te decides moverte. No, el enemigo va a seguir tratando de arrebatar almas, va a seguir tratando de, ¿verdad?, de hacer lo que él sabe hacer, que es el mal. Pero, ¿verdad? Esta palabra a mí me caló mucho, ¿verdad? Lo digo porque a mí me impacta, porque a veces, pues, como les digo, uno está esperando tantas cosas, una señal o algo, cuando muchas veces eso que uno está esperando ya está en la palabra. O sea, cuando uno lee la palabra del Señor, uno se da cuenta
uno se da cuenta, ¿verdad?, que no hay que estar esperando tantas veces para hacer algo, o tanto tiempo. Por ejemplo, les quiero leer otra porción de la palabra, que es lo que también me hizo entender, como que ya hay cosas que uno puede seguir haciendo sin tener que esperar tanto, ¿verdad? Como uno dice, ¿qué hacer? Por ejemplo, el mismo Jesús, ¿verdad? Esto es Marcos 16, versículo 14 al 18. Este es Jesús comisionando a los apóstoles. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando en ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Dice, porque no habían creído lo que les había visto, y lo que lo habían visto se había resucitado. Entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y lo que beberán, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que si Jesús nos estaba mandando a hacer otras cosas, ¿verdad?, adicionales ya, que están ya escritas en la palabra, a veces uno no tiene que esperar tanto para moverse. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Había otra forma también como Dios me mostraba de qué manera uno puede entender cómo funciona nuestra vida en relación con el Espíritu Santo. Y era de la siguiente manera. El Señor me decía, muchas veces, ¿verdad? Hay cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? Pero se les hace difícil, pero dice, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, el ejemplo básico es el matrimonio. Y yo decía, Señor, ¿cómo el matrimonio? Y el Señor me decía, es que si, por ejemplo, si yo estoy casado con una persona, ¿verdad?, con mi esposa, por ejemplo, y yo decido de hoy en adelante no seguir dirigiéndole la palabra, no sé, solamente nos vemos, pero de hablar no hablamos absolutamente nada. No hablamos los planes que tenemos como matrimonio, cosas que queremos lograr. Si no las hablamos, a la larga yo voy a estar perdido y ella también, y no vamos a saber qué hacer. Entonces, básicamente viene siendo de esa manera, hay que verlo de esa forma. Si yo tuviese, entonces en ese momento yo decido, pues quiero tener entonces una relación con mi esposa, de cual yo me comunique, yo, ¿verdad?, ella me hable, nos entendamos. Podemos ver que obviamente el matrimonio va a ser más efectivo y vamos a poder entender mejor las cosas que debemos realizar y hacer. Es lo mismo con el Espíritu Santo en ese sentido, ¿verdad?, de la comunicación, de los planes que uno quiere hacer, de las cosas que uno quiere lograr. Pero la verdad es que les quería hablar de este tema porque sinceramente a mí me detuvo mucho tiempo, pero mucho tiempo, lograr muchas cosas para el Señor cuando no entendía que no se trata de lo que yo pueda lograr, se trata de lo que puedo hacer a través del Espíritu Santo teniendo una relación con Él, obviamente. Si no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, les digo sinceramente, podrán, ¿verdad?, proponerse muchas metas y quizás las puedan cumplir, pero no van a ser tan efectivos como hubiese querido ser. A lo mejor tú me preguntarás, pero Jonathan, yo no encuentro a veces ni cómo hacer aquello, cómo orar, cómo ministrar a una persona, cómo, ¿verdad?, crecer más en el Señor. Pues mira, aquí te estoy contando, ¿verdad?, el principio básico para tú poder ser efectivo en el Evangelio. Y es entendiendo que como único podemos ser efectivos en este Evangelio, además de, obviamente, hay que hacer ¿verdad?, otra cosa que el Señor me inquietaba, tenemos que hacer un balance también, ¿verdad? No es solamente, ¿verdad?, de que digamos, pues mira, voy a tratar de comunicarme con el Señor, estaré en comunión siempre con el Espíritu Santo, pero también hay que leer la palabra. Porque inclusive todo lo que les estoy hablando en este momento es en base a la palabra. Así que mientras mantenemos ese balance, ¿verdad?, de esa comunión constante con el Espíritu Santo, más nos mantenemos leyendo la palabra del Señor, yo les aseguro que si ustedes hacen eso, podrán entender y podrán ser mucho más efectivos y serán más sensibles inclusive a la voz de Dios, del Espíritu Santo. Porque a veces uno dice, Señor, es que tú no me hablas. Oye, pero verdad, como digo, cuando tenemos esa comunión constante, ahí sí creo lo que van a escuchar. Se van a poder ir escuchando esa voz por dentro de usted que les dirá, mira, muévete, haz esto, haz lo otro. Así que la verdad que esa es la palabra que el Señor había puesto en mi corazón, ¿verdad?, en referente a lo que es. Traté de hacerlo lo más breve posible porque la verdad es que si les hablo todo lo que podemos lograr a través del Espíritu Santo, pues nunca termino porque son muchas cosas, la verdad, porque es algo que complementa tu vida como cristiano, vamos a decirlo así, completa tu vida, mejor dicho.
Así que la verdad es que si tú no tienes el Espíritu Santo o no estás seguro qué está pasando porque no puedes lograr muchas cosas, es posible que sea eso, que no estés teniendo una relación con el Espíritu Santo. Si estás esperando una contestación, no sé, a algún ministerio, algo que quieres hacer y no te has movido porque no sabes cómo hacerlo, a lo mejor no estás teniendo esa relación con el Espíritu Santo o no lo tienes, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que el que lo pide lo recibe. Jesús lo dijo. Así que yo les dejo con esta palabra, ¿verdad? Es algo que no fue mucho lo que hablé, sinceramente, pero para eso también estamos aquí en este ministerio, para que ustedes puedan escribirnos a través de las páginas que tenemos de YouTube, el Facebook y todo lo demás. Pero yo les aseguro que si ustedes toman la decisión de tomarse ese tiempo de escuchar al Espíritu Santo, pero a la misma vez sin dejar de hacer, ¿ves? Porque a veces pensamos que todo el tiempo es seguir esperando, 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 cuando ahí hay cosas básicas que podemos lograr en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, a impactar vidas. Pero yo pienso que es uno de los fundamentos básicos para tú poder lograr todo lo que tú quieras en tu vida, es eso, tener esa comunión con el Espíritu Santo y leer la palabra, que es nuestra guía diaria, nuestra guía que nos enseña qué debemos de hacer cuando tenemos dudas inclusive.